Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia un año, día número 194. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a contemplar en el día de hoy los capítulos 7, 8 y 9. El capítulo 7 comienza con el final de la dedicatoria del templo, con Salomón terminando su oración y fuego descendiendo del cielo para encender el altar y consumir los holocaustos. Esto es una repetición del acto de afirmación de los holocaustos de David en el mismo lugar, cuando en Primera de Crónicas 21 presentó holocaustos a Jehová en la era de Ornán para que detuviera la matanza de los habitantes de Jerusalén luego del censo. Esta ocasión es una de tres ocasiones en las cuales fuego del cielo consumió holocaustos. La mencionada en Primera de Crónicas 21-26 y en el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 18, verso 38. De igual manera, la gloria de Jehová cubre el templo, semejante a la dedicación del tabernáculo de Moisés en el desierto, en Éxodo capítulo 40, verso 34. Los sacerdotes no podían entrar en el templo o el santuario por motivo de la gloria de Dios. Noten la cantidad de holocaustos que se presentaron en esta ceremonia y en el verso 7 los arreglos especiales que se tuvieron que hacer en el atrio central, ya que los holocaustos no cabían en el altar cual Salomón había construido. Noten que los músicos y cantores también estuvieron presentes en la dedicatoria y ejecutaban su función en la celebración. Noten los versos 8 al 10, cuales definen la celebración de la fiesta de tabernáculos por una semana. La dedicatoria del templo de Salomón se parecía a la dedicación del tabernáculo de Moisés, con la gloria de Jehová descendiendo en el templo y el pueblo habitando en tiendas por derredor. El capítulo termina con las palabras del pacto de Jehová con Salomón, lo cual incluye uno de los versos más conocidos en cuanto a la humillación y oración, cual es el verso 14. Deben notar que las palabras de Dios a Salomón recapitulan en pocas palabras las peticiones de Salomón en cuanto a las oraciones del pueblo en diversas situaciones. Jehová promete escuchar el clamor de su pueblo siempre y cuando se humillaren y buscaren su rostro. El pacto de Jehová con Salomón es distinto al pacto de Jehová con David, en que este pacto es condicional sobre el cumplimiento de Salomón y su linaje de los estatutos de Jehová. Mientras que Salomón y su linaje estimaran a Jehová debidamente siguiendo sus estatutos, tanto el trono de Salomón como el templo cual había hecho prosperarían y serían perpetuados. Sin embargo, al abandonar a Jehová para ir tras dioses ajenos, tanto el trono de Salomón como el templo serían arrojados de la tierra. Tristemente, este vendría a ser el suceso escogido por Israel. El capítulo 8 contiene los otros hechos de Salomón durante su reinado. Noten la introducción explicando que los sucesos del capítulo acontecieron luego de los primeros 20 años de su reinado, durante los cuales edificó la casa a Jehová y su propia casa. Recuerden que la construcción del templo comenzó durante el cuarto año del reinado de Salomón y tardó 7 años. La casa de Salomón tardó 13 años en completar, algunos de los cuales eran en conjunto con la construcción del templo. Este capítulo reitera las palabras de Primera de Reyes 9, pero debemos notar algunos detalles importantes. Por ejemplo, en los versos 7 y 8, los tributarios de Israel, cuales fueron sujetados por Salomón. Recuerden que estos grupos no habían sido desechados de la tierra de la manera en la cual Jehová mandó a los israelitas hacer. En vez de guerrear contra ellos perpetuamente, Salomón los sujeta como tributarios de Israel, aumentando las riquezas de Israel como también las fuerzas militares en caso de necesidad. Segundo, deben notar el detalle de la casa de David en el verso 11. Salomón quedó a cargo de la morada de David o el complejo real de David luego de su muerte. Salomón moraba en el complejo real de David, mientras que su propio palacio se construía. Sin embargo, no quiso que su esposa egipcia habitara en la casa de David su padre, por cuanto el arca del pacto había entrado en ella. Este detalle no se nos menciona en ningún otro lado de la Biblia. Su inclusión en este caso tiene el propósito de demostrar la fidelidad de Salomón a la palabra de Jehová y la preocupación de Salomón de que Jehová no estuviera de acuerdo con su matrimonio con la hija del faraón. No obstante, se nos ofrece un detalle sobre David y el arca, el cual no habíamos conocido previo.
David en algún momento permitió que el arca entrara en su propia casa, semejante a Obed-edom antes de él. Por lo tal, Salomón estimaba la casa de David como sagrada delante de Jehová. Finalmente, en semejanza a su padre David, Salomón trabaja con los sacerdotes principales para establecer el orden del tabernáculo y su seguridad. Mientras que David tuvo la dicha de trabajar en la organización particular de los sacerdotes, Salomón tiene la responsabilidad de asegurar el complejo del templo en conjunto con la obra de los sacerdotes. El capítulo termina con la mención de Hiram trabajando en conjunto con los siervos de Salomón para traer oro de Ofir en naves a Salomón. El capítulo 9 comienza con la reiteración de la historia de Primera de Reyes 10 en cuanto a la visita de la reina de Sabá a Salomón. Deben recordar que la reina de Saba llegó acompañada de un gran séquito, demostrando su prominencia como gobernante femenil. La reina de Saba queda impresionada con todo lo que ve en el reino de Salomón. Deben notar que Saba quedaba en lo que hoy día es Etiopía. La historia de la reina de Saba y su visita a Salomón es conocido hasta el día de hoy entre leyendas de Etiopía, cual incluyen narrativos más detalladas. Sin embargo, no se deben tomar por cierto todos los detalles de estas leyendas, sino simplemente debemos notar la verificación del relato bíblico. Noten los versos 10 y 11, los cuales hacen referencia al papel de Hiram en traer maderas y cosas exóticas a Israel, los cuales fueron utilizados tanto en el templo como en la casa real. Los versos 13 al 28 describen la economía durante los días de Salomón, en los cuales el oro era tan común que la plata no era apreciada. Deben notar los detalles sobre el trono de Salomón en los versos 17 al 19. El trono era de 6 gradas con 2 leones de oro sobre cada grada. El trono como tal fue hecho de marfil en vez de madera y luego cubierto de oro. Noten lo exótico del reino de Salomón en el verso 21, cual menciona que le fueron traídos monos y pavos reales, entre otras cosas, sobre naves que venían de Tarsis. Durante el reinado de Salomón, Israel pasó su más abundante época, tanto en economía como en relación internacional. Salomón era buscado por los gobernantes de la tierra por motivos de su sabiduría y sus riquezas. El capítulo termina en los versos 29 al 31 con la muerte de Salomón. Deben notar la mención de 3 libros adicionales en el verso 29. El libro de Natán, probablemente el mismo cual contenía los sucesos de David, la profecía de Ahías, Silonita y la profecía de Iro. Salomón reinó sobre Israel por 40 años, semejante a su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Estos han sido los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.